Una sepultura desconocida. Un ataúd de plomo completamente sellado. Un hombre cuya identidad había desaparecido de la historia. Un descubrimiento arqueológico tan perturbador como extraordinario. Al mirar aquello por primera vez, la única reacción posible fue pensar, «Dios mío». Gracias a la unión entre la ciencia forense y el trabajo investigativo de la arqueología, un misterio que permaneció sin respuesta durante cerca de 6 siglos, comenzó finalmente a ser develado. Al fin y al cabo, ¿quién era el hombre enterrado en aquel ataúd de plomo? El período medieval, que se extiende aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, sigue despertando enorme fascinación. Tim Sutherland, uno de los arqueólogos más experimentados de Gran Bretaña, lidera un equipo de especialistas dedicado a comprender cómo vivían las personas de aquella época mediante el estudio de sus muertos. Según Tim, la visión popular de la Edad Media suele estar influenciada por historias romantizadas, mientras que la realidad de las personas comunes rara vez recibe atención. Hombres y mujeres luchaban diariamente para garantizar la supervivencia de sus familias, y son justamente esas historias las que los esqueletos preservan. En colecciones arqueológicas existen cientos, quizás miles de restos humanos medievales, lo que permite a los investigadores indagar detalles sobre sus vidas. Cada hueso representa una pista. Al observar un esqueleto, surgen preguntas inevitables. ¿Qué presenció aquella persona? ¿Cómo vivió? ¿De qué manera murió? En 1981, el pequeño pueblo de St. Bees, en el norte de Inglaterra, se convirtió en escenario de uno de los descubrimientos arqueológicos más sorprendentes jamás registrados. Durante una excavación, se encontró una sepultura antigua que contenía un cuerpo que había permanecido enterrado durante siglos. En lugar de un simple esqueleto, los arqueólogos encontraron un cadáver envuelto en un sudario y extraordinariamente preservado. Jamás se había encontrado algo semejante en ese estado de conservación. El descubrimiento ofreció una oportunidad única para comprender aspectos de la vida y la muerte durante la Edad Media. ¿Quién era el llamado hombre de St. Bees? La región fronteriza entre Inglaterra y Escocia posee un historial marcado por guerras y conflictos constantes. Durante el período medieval, invasiones y enfrentamientos formaban parte de la rutina, incluso en zonas más al sur, como el distrito de los Lagos Inglés. A comienzos del siglo XIV, familias propietarias de tierras sufrieron directamente los impactos de las campañas militares asociadas a figuras como William Wallace y Robert Bruce. En la costa de Cambria se encuentra la iglesia del antiguo priorato de St. Bees, una de las mayores del norte de Inglaterra. En la Edad Media, ese era un importante centro religioso, rodeado de extensas propiedades monásticas distribuidas por las colinas de la región. Fue justamente allí que, en 1981, ocurrió el descubrimiento extraordinario. Una excavación de rutina estaba llegando a su fin. Arqueólogos en formación habían encontrado cerca de 12 sepulturas pertenecientes a monjes medievales o antiguos priores. Como era de esperar tras tantos siglos, solo quedaban esqueletos. Entonces surgió algo completamente inesperado. Bajo el área que en ese momento servía como estacionamiento del priorato, los investigadores localizaron una antigua cámara funeraria rellena de tierra. Dentro de ella había 2 enterramientos. Uno de ellos contenía solo un esqueleto, pero el otro estaba protegido por un pesado ataúd de plomo. En ese momento, nadie imaginaba que aquel sería uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la época. Dentro del ataúd descansaba un hombre muerto desde hacía cientos de años, pero preservado de forma impresionante, como si su fallecimiento hubiera ocurrido apenas semanas antes. Aunque el descubrimiento despertó interés entre investigadores y universidades, la noticia apenas trascendió los límites de la comunidad local, ya que la cobertura mediática era muy diferente a la actual. Cuando Tim Sutherland escuchó hablar del caso por primera vez, la historia ya había adquirido un estatus casi legendario entre los arqueólogos. Él recuerda que el descubrimiento había causado enorme entusiasmo, pero con el paso de los años
terminó siendo olvidado y desapareciendo gradualmente de las discusiones académicas. Décadas después, alguien le mostró una grabación de la autopsia realizada a ese cuerpo. Al ver el video, Tim quedó impresionado. No se trataba solo de un esqueleto antiguo, sino de un individuo preservado desde hacía cerca de 700 años. A partir de ese momento, surgió una nueva misión: descubrir más sobre aquel hombre y devolver su historia al conocimiento público. Más de 30 años después del descubrimiento, Tim regresa a St. Bees para reconstruir toda la investigación. Ian McKendrew y Chris Robinson lo acompañan hasta el lugar de las excavaciones. Ellos recuerdan que las primeras investigaciones comenzaron ya en 1979 en un área abierta cercana al priorato. La intención inicial era localizar edificios pertenecientes al antiguo complejo monástico. Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes. El terreno presentaba exceso de agua, dificultando los trabajos y revelando pocas estructuras relevantes. Ante esas dificultades, el equipo decidió trasladar la excavación al área del estacionamiento, creyendo que el suelo sería más seco. Aún así, fue necesario excavar cerca de 1 metro de profundidad hasta alcanzar el antiguo nivel de los enterramientos monásticos. Fue allí donde encontraron los restos mortales de un prior acompañado por un cáliz, además de diversos otros enterramientos medievales. Como esa parte correspondía al antiguo coro sur de la iglesia, demolido aproximadamente en el año 1500, los arqueólogos pudieron concluir que el misterioso ocupante del ataúd de plomo necesariamente había sido enterrado antes de esa fecha. Posteriormente, Tim visitó la Universidad de Leicester para analizar los registros producidos durante la excavación original. Deirdre O'Sullivan, arqueóloga responsable del trabajo en 1981, mostró mapas, dibujos y documentos que registraban cada etapa del descubrimiento. Ella explicó que varias personas participaron en la excavación y que retirar el pesado ataúd de la cámara funeraria fue una tarea extremadamente difícil. Después de retirado, el ataúd fue llevado a un espacio apropiado. Cuando la tapa finalmente comenzó a abrirse, todos guardaron silencio. En cuanto el metal fue levantado, surgió un olor inusual, y ante los presentes apareció un cuerpo envuelto en un sudario prácticamente intacto. Nadie esperaba encontrar algo semejante. Ian McKendrew, médico de la región y presente en la excavación, sugirió de inmediato que el cuerpo fuera llevado al depósito de cadáveres del Hospital West Cumberland, en Whiteraven. Era necesario encontrar rápidamente una manera de preservar aquel hallazgo excepcional antes de que comenzara el proceso de descomposición. Por suerte, Ian mantenía contactos profesionales en el hospital y logró conseguir un gran refrigerador adecuado para almacenar el cadáver. Aquel día también llevaba consigo una cámara Super 8. Sin imaginar la importancia histórica de ese momento, registró en película el retiro del ataúd y su apertura. Esas imágenes se convertirían en un documento invaluable. Al revisar la grabación décadas después, Tim mostró enorme admiración. Presenciar una excavación realizada en 1981 ya era algo especial. Observar justamente el descubrimiento de uno de los cuerpos medievales mejor preservados de la historia era sencillamente extraordinario. Ian admite que, en aquel instante, nadie comprendía del todo la importancia del hallazgo. Solo después de abrir el ataúd quedó evidente que todos estaban ante algo absolutamente excepcional. Por primera vez en casi 700 años, el hombre de St. Bees volvía a ser visto. El cuerpo presentaba un nivel impresionante de preservación. El plomo del ataúd y las condiciones internas habían protegido sus tejidos de forma casi milagrosa. En el hospital, sin embargo, surgió una situación curiosa. Los funcionarios insistieron en seguir los protocolos normales de admisión de un cuerpo. Preguntas como nombre, lugar de la muerte y edad debían completarse, aunque nadie tenía las respuestas. El único dato realmente conocido era que aquel hombre había sido encontrado el día anterior, a pesar de estar muerto desde hacía aproximadamente 7 siglos. La conversación se volvió inevitablemente insólita.
Además de la filmación realizada por Ian, el departamento de fotografía del hospital registró todo el procedimiento utilizando equipos de video considerados modernos para la época. Esos registros documentarían algo prácticamente sin precedentes: la autopsia completa de un hombre cuyo cuerpo había permanecido preservado durante casi 700 años. El examen post-mortem fue conducido por el Dr. Eddie Tepp, acompañado por Ian McAndrew y Deirdre O'Sullivan, marcando el inicio de una investigación científica que transformaría por completo la comprensión de uno de los hallazgos arqueológicos más extraordinarios de la Edad Media. Desde el primer instante, todos los involucrados quedaron impresionados por el extraordinario estado de conservación del cuerpo. Cuando el rostro fue finalmente revelado, la reacción fue de absoluto asombro. Era difícil creer que, tras tantos siglos enterrado, aquel hombre aún presentara tantos detalles preservados. Las pupilas e incluso el iris de los ojos todavía podían distinguirse, algo prácticamente inimaginable para un cuerpo medieval. Ante ellos estaba el rostro de un hombre que había vivido en la Edad Media. La barba y la piel estaban impregnadas por una espesa capa de resina de pino, cuidadosamente aplicada sobre el sudario de lino que envolvía el cadáver. Los especialistas estimaron que tenía aproximadamente 40 años cuando murió. Para arqueólogos acostumbrados a encontrar solo esqueletos, aquel descubrimiento estaba completamente fuera de lo común. Uno de los investigadores relató que, durante toda su carrera, había excavado decenas de sepulturas y documentado innumerables esqueletos, pero jamás había encontrado tejidos blandos preservados, mucho menos un cuerpo prácticamente intacto. Encontrar algo semejante en un cementerio medieval estaba muy por encima de cualquier expectativa arqueológica. A medida que la autopsia avanzaba, se hizo evidente que la preservación excepcional no se limitaba solo al exterior del cuerpo. En el momento en que se abrió la cavidad torácica, los patólogos observaron algo sorprendente. Todavía existía sangre roja líquida en su interior, poco coagulada, incluso después de tantos siglos. Ese descubrimiento extraordinario terminaría proporcionando una pista importante sobre la causa de la muerte. Durante el examen del hígado, se realizaron varios cortes en el órgano. Los especialistas siguieron el lento cambio de coloración de los tejidos. El primer corte rápidamente adquirió un tono marrón, mientras que los últimos permanecieron rosados por algunos instantes antes de oscurecerse gradualmente. Era posible observar, en tiempo real, el efecto de la oxidación provocada por el contacto con el oxígeno, demostrando el increíble nivel de preservación de los órganos internos. El análisis detallado de los órganos e intestinos no reveló ningún signo de enfermedad o infección. El contenido del estómago permitió identificar su última comida, una especie de papilla preparada con avena y pasas. Todo indicaba que el hombre gozaba de buena salud poco antes de morir. Sin embargo, fue el examen de los huesos lo que reveló las pistas más importantes sobre su muerte. Su mandíbula presentaba 2 fracturas distintas, lo que indicaba que había sufrido un fuerte golpe en el rostro. Además, varias costillas estaban rotas, evidenciando un impacto extremadamente violento en la región del tórax. Esas lesiones, sumadas a la sangre encontrada dentro de la cavidad torácica, llevaron a los especialistas a la probable causa de la muerte. Las costillas fracturadas perforaron uno de los pulmones, provocando un neumotórax, condición frecuentemente fatal cuando no se trata rápidamente. Además, el hombre sufrió una intensa hemorragia interna, resultando en un hemotórax. La combinación de esas lesiones terminó causando su muerte. Mandíbula rota, costillas fracturadas, pulmón perforado e intensa hemorragia interna revelaban que sus últimos momentos habían sido extremadamente dolorosos. Aún así, quedaba una importante duda. ¿Cómo se habían provocado esas heridas? Aunque los daños eran compatibles con un trauma violento, no existían marcas que indicaran golpes de espada, lanza o cualquier otra arma cortante. Antes de que se plantearan nuevas hipótesis, los protocolos exigían que el cuerpo fuera nuevamente sepultado. El hospital no podía mantener los restos mortales indefinidamente y tampoco existían instalaciones apropiadas para almacenarlos en otro lugar. Así,
Tras una ceremonia sencilla y respetuosa, el hombre fue devuelto a su tumba en la iglesia de Saint Bees, donde permanece hasta el día de hoy. Aunque la investigación forense había llegado a su fin, la investigación histórica apenas comenzaba. El historiador local John Todd asumió la misión de descubrir quién era aquel hombre enterrado en un lugar tan privilegiado del ala sur de la iglesia. Inicialmente, consideró la posibilidad de que se tratara de un miembro del clero. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada, ya que la sepultura estaba junto a la de una mujer, y los religiosos medievales no podían casarse. Las investigaciones entonces pasaron a concentrarse en las familias nobles inglesas del siglo XIV. Uno de los primeros nombres considerados fue John D. Harrington, fallecido en 1298. Otro candidato destacado era Sir Anthony de Lucy, importante propietario de tierras en la región de Saint Bees, que rápidamente pasó a ser considerado el principal sospechoso. Sin embargo, la presencia de la mujer enterrada junto al cuerpo complicaba esa identificación. Las evidencias indicaban que ella había sido sepultada posteriormente, lo que hacía improbable que fuera su esposa. Anthony de Lucy había estado casado, pero su viuda volvió a casarse tras su muerte, lo que prácticamente eliminaba esa posibilidad. John Todd entonces planteó una nueva hipótesis. Tal vez los restos mortales femeninos pertenecían a otro miembro de la familia. Su hermana, Maud de Lucy, era una de las mujeres más influyentes y ricas del norte de Inglaterra en aquel período, y su lugar exacto de sepultura permanecía desconocido. Esa teoría cobró fuerza cuando el investigador Doug Sim encontró un fragmento de piedra con un blasón que reunía las armas de las familias Lucy y Percy. Esa combinación solo habría existido después del matrimonio de Maud de Lucy con un integrante de la poderosa familia Percy. En caso de que el esqueleto femenino realmente perteneciera a Maud de Lucy, todo indicaba que el hombre extraordinariamente preservado podría ser Sir Anthony de Lucy. Los registros históricos informaban que Anthony de Lucy murió en 1368, fecha compatible con las estimaciones obtenidas por los arqueólogos. Como caballero, participó en campañas militares en la frontera entre Inglaterra y Escocia, donde posiblemente sufrió las heridas que terminarían provocando su muerte. Cuando la investigación parecía a punto de alcanzar una conclusión definitiva, una tragedia interrumpió el trabajo. John Todd sufrió un infarto fulminante y falleció repentinamente. Su muerte representó una enorme pérdida para todos los estudiosos de la historia local. La investigación pasó entonces a manos de Chris Robinson. Quedaba, sin embargo, un gran problema. Documentos medievales afirmaban que Anthony de Lucy había muerto en el extranjero. Si eso fuera cierto, ¿cómo pudo su cuerpo haber sido enterrado en Saint Bees? Transportar un cadáver a grandes distancias durante la Edad Media era una tarea extremadamente difícil y costosa. Solo reyes o nobles muy ricos podían costear un viaje de ese tipo. Además, sin sistemas modernos de refrigeración, mantener el cuerpo preservado durante semanas o meses parecía prácticamente imposible. Aunque el cadáver estaba envuelto en lino impregnado con resina y protegido por un ataúd de plomo, no había sido embalsamado como las momias egipcias. Sus órganos internos permanecían en su lugar, lo que hacía aún más intrigante su excepcional estado de conservación. Otra pista surgió durante los exámenes patológicos. Pequeños gránulos amarillentos esparcidos por los órganos internos inicialmente levantaron la sospecha de tuberculosis miliar. Posteriormente, sin embargo, se descubrió que aquellas partículas eran cristales de adipocira. La adipocira se forma solo bajo condiciones ambientales muy específicas. La humedad retenida por el sudario impregnado de resina, junto con las variaciones de temperatura, retrasó drásticamente el proceso natural de descomposición. Como resultado, el cuerpo permaneció preservado de forma extraordinaria, casi como si la muerte hubiera ocurrido poco tiempo antes de su descubrimiento. Esa constatación fortaleció nuevamente la hipótesis de que el cuerpo realmente pertenecía a Sir Anthony de Lucy. Continuando las investigaciones iniciadas por John Todd, Chris Robinson encontró evidencias de que Anthony de Lucy había participado en una cruzada. En el siglo XIV,
Las cruzadas ya no se limitaban a Tierra Santa, extendiéndose también a las campañas militares realizadas en Prusia contra pueblos considerados paganos. Documentos financieros mostraban que Antony de Lucy y otro caballero inglés, Sir John de Mouton, habían tomado préstamos con el mismo acreedor pocos días antes del viaje. Aunque solo Mouton tenía su destino explícitamente registrado como Prusia, todo indicaba que ambos viajarían juntos. La confirmación llegó mediante un descubrimiento extraordinario. Entre antiguos documentos preservados en el Merton College, en Oxford, Chris encontró una carta escrita por John de Mouton en noviembre de 1367. En la correspondencia, escrita en francés medieval y dirigida a su esposa, Mouton informaba claramente que él, Antony de Lucy, y sus compañeros estaban dejando Londres rumbo a Prusia. Por primera vez existía una prueba documental directa de que Antony de Lucy realmente había viajado al extranjero poco antes de su muerte. Esa carta se convirtió en una de las evidencias históricas más importantes para reforzar la identificación del misterioso hombre de St. Bees como el caballero inglés Sir Antony de Lucy. Ahí estaba, la referencia al Día de San Clemente, celebrado el 23 de noviembre. Aquel detalle en el documento confirmaba que Sir Antony de Lucy seguía viaje rumbo a Lituania. Para John de Mouton, la carta representaba una despedida definitiva de su esposa y de la casa que jamás volvería a ver. Para Chris, sin embargo, aquel hallazgo también cargaba un sentimiento de tristeza. El historiador local John Todd pasó incontables años buscando exactamente ese tipo de prueba documental. Siempre creyó que, en algún lugar, ese registro existía. Lamentablemente, falleció algunos años antes de que la evidencia finalmente fuera encontrada. Durante toda su vida, mantuvo la esperanza de que algún día surgiría un documento capaz de confirmar sus teorías, pero no vivió para presenciar ese descubrimiento. Eso hace que la historia sea aún más conmovedora. En ese momento, Chris creía poseer el conjunto de evidencias más convincente hasta entonces para sostener que el cuerpo encontrado en el ataúd de plomo pertenecía realmente a Sir Antony de Lucy. Al profundizar sus investigaciones sobre la vida del caballero, descubrió que Mouton y Lucy no viajaron solos cuando llegaron a Prusia. Formaban parte de un grupo que acompañaba a una de las órdenes militares más prestigiosas de la Europa medieval, la Orden de los Hermanos de la Casa Alemana de Santa María en Jerusalén, conocida mundialmente como los Caballeros Teutónicos. Esa información hizo que toda la investigación resultara aún más fascinante para Chris. Convencido de que existía una posible conexión entre Antony de Lucy y los Caballeros Teutónicos, se puso en contacto con diversos especialistas. Después de un tiempo, logró hablar con el historiador Tim Gard, autor de importantes estudios sobre el tema. En cuanto escuchó el nombre Antony de Lucy, Gard respondió que revisaría sus anotaciones. Chris quedó sorprendido. Esperaba que el investigador preguntara quién era ese personaje, pero en cambio, notó que él ya conocía el nombre. Tim Gard contó que recibió un correo electrónico de Chris sugiriendo que podría existir una relación entre los vestigios arqueológicos encontrados y los personajes históricos estudiados en sus investigaciones sobre las cruzadas del siglo XIV. En un primer momento, encaró la hipótesis con desconfianza, imaginando que pudiera tratarse solo de una teoría romántica sin fundamentos sólidos. Sin embargo, a medida que examinaba los documentos disponibles y conversaba con integrantes del grupo de historia de St. Bees, las evidencias comenzaron a acumularse. Poco a poco, las conexiones se volvieron lo suficientemente sólidas como para justificar una investigación más profunda. A lo largo de los años, Tim Gard se dedicó al estudio de los registros de nobles ingleses que participaron en las campañas militares cristianas durante el siglo XIV. Sus investigaciones ayudan a comprender por qué tantos caballeros decidieron viajar a la región del Báltico para integrarse a las llamadas Cruzadas del Norte. A partir de finales del siglo XII, cuando las cruzadas en Tierra Santa comenzaron a perder fuerza, los esfuerzos militares cristianos se volcaron hacia el norte de Europa, donde poblaciones paganas todavía resistían la expansión del cristianismo.
Los caballeros teutónicos asumieron el papel principal en esas campañas. Sin embargo, en la década de 1360, la orden se encontraba sobrecargada y necesitaba el apoyo de caballeros venidos de diversos reinos cristianos para reforzar sus ejércitos. Esos hombres estaban motivados por diferentes razones. Algunos buscaban honor y prestigio como caballeros, otros deseaban beneficios espirituales, mientras muchos simplemente buscaban adquirir experiencia en combate. Para caballeros ingleses como Anthony de Lucy, aquella oportunidad era especialmente atractiva, pues Inglaterra atravesaba un periodo relativamente pacífico, con pocos enfrentamientos importantes contra Francia. Según Tim Gard, hombres como Lucy probablemente lamentaban no haber participado en batallas históricas como Crécy y Poitiers. Crecieron escuchando hablar de las grandes conquistas alcanzadas durante el reinado de Eduardo III y deseaban construir su propia reputación militar. La campaña en el Báltico ofrecía exactamente esa oportunidad. Algunos caballeros viajaban para servir junto a los teutónicos durante pocos meses, casi como una expedición temporal en busca de gloria militar. Después, regresaban a casa cargando el prestigio de haber participado en una cruzada. Otros estaban movidos por la fe, mientras algunos veían la experiencia como una forma de elevar el nombre de la familia y fortalecer su posición social. Recibir el título de cruzado representaba un enorme reconocimiento en la sociedad medieval. Existe incluso una carta escrita por un caballero francés, afirmando que decidió luchar junto a los teutónicos simplemente porque, según sus propias palabras, los combates eran excelentes. Tomando en cuenta su experiencia en los conflictos fronterizos contra los escoceses, Anthony de Lucy probablemente enfrentó la campaña en Lituania con el mismo entusiasmo demostrado por muchos otros caballeros de la época. Los historiadores creen que llegó al territorio lituano a comienzos de 1368, navegando por el río Nemunas. Las campañas militares se organizaban de acuerdo con las estaciones del año. Durante el invierno, ríos y áreas anegadas se congelaban, permitiendo que los ejércitos atravesaran regiones normalmente inaccesibles. Las operaciones se interrumpían durante el período navideño y se retomaban en verano, cuando el suelo seco facilitaba nuevamente el desplazamiento de las tropas en aquella geografía extremadamente difícil. Al partir hacia una raíce, una expedición militar de saqueo y ataque, Lucy probablemente cabalgaba junto a otros nobles, acompañado por soldados de infantería. El objetivo era localizar combatientes paganos o aldeas vulnerables. Aquellos que no lograban huir terminaban frecuentemente siendo atacados. Las grandes batallas eran relativamente escasas. La mayor parte de los enfrentamientos consistía en emboscadas rápidas, violentas escaramuzas o largos cercos a fortalezas enemigas. En algunas ocasiones, los propios caballeros teutónicos organizaban campañas, pensando también en proporcionar acción militar a los nobles extranjeros que financiaban parte de sus operaciones. Normalmente esperaban ganar esos enfrentamientos. Anthony de Lucy, sin embargo, terminaría descubriendo de la forma más dura que una cruzada no siempre seguía los planes imaginados por los hombres, ni siquiera aquellos que creían actuar según la voluntad divina. Para Tim Gard, es extraordinario que, más de 30 años después del descubrimiento del cuerpo en el ataúd de plomo, Chris pueda recorrer los mismos caminos transitados por Anthony de Lucy hace cerca de 700 años. Observar los mismos paisajes, los ríos y los bosques permite imaginar cómo era vivir, luchar y posiblemente morir en aquel escenario medieval. Más de 3 décadas después del descubrimiento realizado en Saint-Bees, otro habitante de la región viaja hasta Lituania para seguir los pasos de Anthony de Lucy. Con base en la información reunida por los historiadores, fue en esa región donde Lucy y los demás caballeros ingleses llegaron. Cerca de la ciudad de Kaunas, aproximadamente 100 kilómetros al oeste de Vilnius, se alza el castillo de Kaunas, ubicado en la confluencia de los ríos Nemunas y Neris. Durante el siglo XIV, ese punto era una posición estratégica de enorme importancia para ambos lados del conflicto. Es en algún lugar de ese paisaje donde Anthony de Lucy probablemente encontró su destino final. Según Chris, Anthony de Lucy estuvo allí durante el mes de agosto,
tal vez ya a comienzos de septiembre, aunque se cree que murió en agosto. Ahora, comenta Chris, ellos están allí, también en agosto, bajo el mismo sol que iluminaba el paisaje en aquella época, y probablemente las mismas aves que todavía cruzan ese cielo. Al observar los ríos y la vegetación alrededor, resulta fácil imaginar el escenario que Anthony de Lucy contempló 7 siglos atrás, poco antes de su última batalla. A medida que conocemos mejor su trayectoria, comenzamos a formar una imagen de quién fue él. No podemos seguir literalmente sus pasos, pero conseguimos imaginarlos. Y eso es algo profundamente fascinante, además de representar un enorme privilegio. Durante la década de 1360, el castillo fue cercado varias veces y cambió repetidamente de manos. Ninguno de los bandos logró romper definitivamente el estancamiento, y la guerra en la frontera terminó transformándose en un largo conflicto de desgaste. El resultado fue una guerra de desgaste, extremadamente difícil para los soldados y devastadora para la población que vivía en esa región. David Nicholl, autor de innumerables obras sobre la guerra medieval, viajó hasta Kaunas acompañado de Chris para comprender mejor aquello que Sir Anthony de Lucy pudo haber enfrentado en ese lugar. Hoy, el castillo alberga un museo. Gracias a las excavaciones arqueológicas realizadas durante su restauración, se hizo posible reconstruir con gran precisión la dimensión de los combates, sus detalles y la extraordinaria violencia que marcó aquellas batallas. Tras un cerco que duró cerca de un mes, en la primavera de 1362, el castillo fue finalmente conquistado por los caballeros teutónicos. La fortaleza era defendida por una guarnición compuesta por cientos de hombres. Solo 3 sobrevivieron a la masacre. Aún así, los lituanos no estaban dispuestos a abandonar una posición tan estratégica. Pocos años después, levantaron una nueva fortificación ubicada aproximadamente a 5 kilómetros de allí. El llamado Nuevo Castillo de Kaunas fue construido con madera y tierra en lugar de piedra y ladrillos. Una vez más, los caballeros teutónicos decidieron atacarlo. Partiendo de su base a orillas del río Nemunas, lanzaron una nueva campaña de cerco. Los relatos preservados indican que fue justamente en esa expedición donde Lucy y otros caballeros ingleses combatieron junto a sus aliados teutónicos. Pero, ¿cómo ocurrían realmente esos cercos? ¿Existían reglas? En la práctica, difícilmente había reglas, sobre todo cuando el enemigo era considerado pagano. La guerra de cerco era vista como la forma más brutal de combate, justamente porque casi no había espacio para demostraciones de honor o misericordia. En cierta manera, representaba para la Edad Media lo que la guerra de trincheras sería siglos después. En los momentos finales de un cerco medieval, en caso de que la guarnición se negara a rendirse, comenzaba la fase más sangrienta de toda la batalla. Era cuando atacantes y defensores pasaban a luchar cuerpo a cuerpo. Según las costumbres militares de la época, aunque no existieran leyes formales de guerra, si los defensores obligaban a los invasores a abrirse paso a la fuerza hasta el interior de la fortaleza, perdían el derecho a pedir clemencia. A los ojos de los vencedores, habían esperado demasiado tiempo para rendirse. La consecuencia era casi siempre una masacre. Era un escenario terrible. Se rompían huesos, se amputaban miembros y los hombres caían a montones. Si los caballeros teutónicos lograban romper las murallas, difícilmente habría sobrevivientes. La guerra medieval, en cualquiera de sus formas, era extremadamente letal. Jamás será posible determinar exactamente cómo Sir Anthony de Lucy sufrió las heridas que le costaron la vida. Aún así, las lesiones encontradas en sus restos mortales permiten formular una hipótesis bastante consistente. Todo indica que recibió un golpe violentísimo en el costado de la cabeza o del rostro, suficiente para fracturar su mandíbula. Como caballero de alta posición social, seguramente utilizaba un casco de excelente calidad. Sin embargo, permanece la duda sobre el uso de una visera. Los guerreros debían elegir entre mayor protección facial o mejor campo de visión. Cuanto más protegido el rostro, menor la capacidad de ver durante el combate.
Después de recibir ese golpe, es posible que haya caído desde cierta altura o haya sido derribado violentamente contra algún obstáculo. La caída habría provocado la fractura de varias costillas y perforado uno de los pulmones, lesión que terminaría siendo fatal. Aunque usara armadura o un gambesón con placas metálicas, eso no impediría este tipo de trauma. La armadura podía evitar cortes profundos, pero no absorbía totalmente la fuerza del impacto. Al igual que ocurre con algunos chalecos modernos, la protección podía impedir que una hoja atravesara el cuerpo, pero no evitaba que la violencia del golpe rompiera los huesos. Ahora, solo queda una última peregrinación. La ubicación exacta del nuevo castillo de Kaunas se perdió con el paso de los siglos. Chris y David recorren el paisaje intentando encontrar el lugar donde existió la fortaleza. En algún punto de esa región ocurrió el último combate de Lucy. Chris comenta que tal vez ese sea el punto más cercano al que conseguirán llegar del antiguo nuevo castillo de Kaunas. David está de acuerdo. Los dos observan el paisaje, imaginando que, en algún lugar allí, él murió en 1368. Pero como recuerda David, nadie sabe exactamente dónde. Los acontecimientos de aquel día jamás serán conocidos en todos sus detalles. Lo que se sabe es que Sir Anthony de Lucy murió junto a otros 2 caballeros ingleses y muy probablemente innumerables combatientes de ambos ejércitos también perdieron la vida. Tras décadas de investigación, Chris logró construir una comprensión mucho más amplia de esta historia. Cuando inició su investigación, creía que bastaba con reunir algunas piezas dispersas. Sin embargo, cuantas más respuestas encontraba, más nuevas preguntas surgían. La historia parecía deshacerse continuamente ante él. Tal vez ese proceso nunca termine. Durante mucho tiempo imaginó que llegaría un momento en que podría poner un punto final a su investigación y decir que todo estaba concluido. Pero su esposa solía recordarle una verdad simple. La historia nunca termina con un punto final. Más de 30 años después de las primeras excavaciones realizadas en la década de 1980, se hizo posible reunir todas esas evidencias y reconstruir, con mucha más claridad, la trayectoria del hombre encontrado en St. Bees. Sir Anthony de Lucy fue un caballero inglés del siglo XIV. Luchó contra los escoceses, hipotecó tierras o propiedades para financiar su participación en las Cruzadas del Norte y partió en busca de salvación espiritual, experiencia militar o simplemente del honor reservado a los guerreros de su época. Sin embargo, había muy poca gloria en los violentos cercos librados en Kaunas. En una tierra devastada por años de guerra, fue llamado para participar en el ataque contra una nueva fortificación pagana. Las heridas encontradas en su cuerpo sugieren que estuvo en el centro de la lucha. Tal vez avanzó decidido a romper las defensas enemigas, intentando ser uno de los primeros en escalar las murallas. Pero los defensores resistieron con enorme determinación. Sabían que, si la fortaleza era tomada por la fuerza, serían exterminados. Además, luchaban por su propia tierra, defendiendo el lugar donde vivían. El ataque perdió fuerza. Entonces, Lucy fue golpeado. Un golpe devastador le rompió la mandíbula. La caída, agravada por el peso de la armadura, le fracturó las costillas y le perforó el pulmón. Compañeros de armas o soldados de infantería probablemente lo retiraron de la línea de frente mientras protegían su cuerpo de las flechas lanzadas por los defensores durante la retirada. Fue llevado en barco por el río Nemunas. Tal vez sobrevivió durante el viaje. Tal vez murió antes de llegar a destino. Como caballero extranjero que entregó la propia vida por la causa, es posible que los caballeros teutónicos pretendieran concederle un entierro digno de su posición. Sin embargo, sus compañeros, criados o amigos sobrevivientes parecen haber decidido cumplir una promesa o respetar un último deseo. Su cuerpo fue envuelto en un sudario de lino, cuidadosamente sellado con resina y posteriormente colocado dentro de un ataúd revestido de plomo. Después, inició su última travesía. Cruzó nuevamente el mar y regresó a las hermosas y agrestes colinas del norte de Inglaterra. Allí descansa hasta el día de hoy.